Yo estoy seguro que soy su primer cliente de Indonesia. Mari con puche. Wow, this is my first time. It smells. Este fue considerado uno de los murales más peligrosos de Chile, hermano. Buena. ¡Buena, Berreto! ¿Qué? ¿Vos qué está hablativo? ¿Qué es eso? Con eso se fuma pasta, hermano. Eso es la pasta hasta base. Donde esté, va a haber droga. Donde caminé, va a haber. Me siento afortunado de haber nacido en un lugar tan peligroso donde todos son drogadictos. De alguna manera se crió bien y sabe las consecuencias y sabe que es mejor no hacer esas cosas. Que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Hola, buena. ¿Cuántas empanadas hacen como al día así para vender? 150. 150. ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Sí? Elena. Elena. Polanco. Sony. Edith. Edith. Sony se llama. Sony. Soy de Indonesia, por cierto. Estoy viajando por acá, por Chile. Y... ¿Ya? ¿Le gusta? Sí, me gusta mucho. Llegué en Fiesta Patria. Y ahí como... Por eso conoce la empanada. Sí, ya, ahí está el horno. Oh, qué rico. Getsemani, el bosque. So basically they do the empanadas for repair the church. I mean, if you can see the situation of the church, yeah, it needs a repair. It's quite dark here. And also like from outside, it's kind of like, it doesn't look like a church at all. So let's try the empanada. Let's support the church. De dónde eres? De Indonesia, vos. Ah, Indonesia. ¿Sabes Indonesia? Hola. Ah, hola, ¿Cómo para te llamas? Indonesia. Marcelo. Sony, un gusto. Y bueno, y hoy estamos vendiendo empanadas porque vamos a construir, vamos a arreglar. Entonces, ¿Recién entonces o hace tiempo? Mi mamá hace años hace empanadas. Ah. Pero acá estamos recién, ya llevamos 2 veces vendiendo empanadas acá. El aroma está pero tentador porque Sí, nosotros pasamos, po. no teníamos planeado comer empanadas, pero cuando sentimos el aroma, Sí, ¿Ya? como uy, qué ya. rico el olor. Ya. ¿Y tú las has probado las empanadas? Sí, ¿Sí? el- Que por eso trabajamos acá, pues hacemos beneficios. quiere como Para- reparar esto. Claro, Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu presencia. Señor, han pasado estos jóvenes por el olor de la empanada, Señor, pero yo creo que todo tiene un propósito, Señor. Padre, en esta hora yo te ruego que tú bendigas a estos jóvenes, Señor, que tu Espíritu Santo les toque, les ministre, Dios mío. Pero también oramos por Tobías, Señor, por este pequeño que está recién nacido, para que tú, mi Dios, seas obrando en él, teniendo de él misericordia, y puedas tocarlo, mi Señor. Padre Celestial, que cada organismo, Señor, de su cuerpo pueda crecer fortalecido, Dios mío. Padre Celestial, si hubiese alguna complicación, alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, la echamos fuera y declaramos una palabra de bendición, de salud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, Marcelo was praying for Tobias. He's my newborn nephew who got problem with hearing when he was born. Doctor said that he could be deaf. So when Marcelo asked, "Do you want me to pray for you?" I said, "Sure, but can you pray for my nephew, Tobias?" So he prayed for him, and believe it or not, few weeks after this prayer, my nephew's hearing was 100% fine when they checked him to a doctor. And thanks to God, he's not deaf. muchas gracias, caballero. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo. Sí. Ahí ya están saliendo Ahí las está. empanadas. Ah, justamente. ¿Está lista? Bueno, ahí un rato que ¡Wow! ¡Uy, qué rica! Muy linda la empanadita. Empanadita. Huele muy rica. Está caliente. Amén. ¿Tiene algún canal en YouTube? ¿Sí? ¿Cuál es? Se llama Sony Grills. The meat is perfect. Like it's not really that full of masa, and this is like the amount of the meat inside. I mean, it's not full, but it's good one for 2 lucas. For 2 lucas, 2,100 pesos here. Hey, a quick reminder. Now I sell football jersey, like this Palestino, for example. It all begins when I was in Chile. I discovered that Chile is the biggest Palestinian descendants country outside Middle East. So I went to this Palestino club and I fell in love with it immediately. Not only because its design, but also the story behind this jersey is really impactful and beautiful. So, if you're interested with football jersey, especially from Latin America, you can check out my Instagram here. Thank you. Ya llegamos. Here we are in the Feria
Las Carolinas y los Naranjos. So this is like the feria, like the street market. Seafood. 4.000, Luis. 4.000. Ahí está, quien me invitó. Peter. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bien, pues, ¿y tú? Excelente, bien. aquí Buena. estamos. ¿Qué estás vendiendo? Mira, tenemos joyitas de plata. ¿Y cuánto tiempo ya como lleváis vendiendo acá? Llevo como, voy a para los 2 años. ¿Y cuánto sale así como para vender acá? 35 bro. 75 por semestre. Sí. Buena. Oye, habláis muy bien chileno. Ya. Es así la feria, pues. No sé, allá en Filipinas no... ¿Cómo se le llama? Indonesia, po. ¿Indonesia? Puta la wea, wea. Si no es chino, puta, no te dije chino. Tengo otros trabajos, pues ya el chileno siempre es así. Sí, porque acá en Chile igual es caro. Yo por lo menos tengo 2 a 3 trabajos. ¿Cuáles son? ¿Feria? Sí, po. ¿Cantante? Y ventana. Fabrico e instalo ventanas. Ya, como le digo, la vida es cara, igual uno tiene familia constituida de 3 hijos. Bueno, tu pareja también trabaja. Como, Exacto, ¿cuánto sí, po. trabaja? Ella- ¿Dos? Perdón, no, pues ella es como más profesional. Ella trabaja en el área de los seguros. ¿Cómo está? Bien, usted Bien. ¿Cómo se llama? Luis Silva. ¿Lleva cuánto tiempo vender los motes, no? Un par de años ya. Un par de años. Pase, pase. Estoy vendiendo la grabadora. Ya. Le ofrezco un vaso de juguito o huesillo como quiera. ¿Sí? ¿Puede ser? Dale. Uy, mira esa. Dale, Luchito. Mire. Uy, ¿Cómo está? muy rico. Este es un manjar. Manjarbo. Hay que probarlo con... Mira, los otros ya compré una vez, es como agüita. Es agüita, Claro. pero este es como más denso así. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 75, los cumplí ahora hace poquito. Ah, feliz cumpleaños, señor. Buena. Ahí está su regalo. Ya, pues chileno, ven para acá. La feria Los Carolinos. Los Carolinos. Los Carolinos y los Naranjos. Este todo natural, dígale. Yo estoy seguro que soy su primer cliente de Indonesia. Buena. Tengo... Ya para el mundo, vos. ¿Se nota que es Indonesia? No, no se nota, ya sabe que le decía yo, pero no quería decirle. Chileno más ya. Un chileno más. Qué bueno, me alegro de tenerlo aquí como chileno. Sí. ¿Ah? Y los chilenos somos muy cariñosos aquí, porque aquí todos los ayudamos unos con otros cuando nos Sí, podemos. vos, se nota. Tú tenías una familia con 3 hijos. Exacto. ¿Cuánto necesitáis al mes? Pues yo creo que mínimo para pagar todas las cuentas y todo y vivir, porque uno igual como chileno humilde siempre tiene crédito. Y yo creo que con unos 2,5 millones más o menos. Millones y medio. Sí, para vivir. Mínimo. Sí, mínimo, hermano. Porque siempre uno Y digamos como cada sábado, ¿cuánto puedes ganar? un nivel mensual, normalmente uno se hace para unas 500. 500. 500 lucas, un poco Buena, pero eso es como bruto o líquido. No, pues eso es bruto, pero yo estoy diciendo así como ¿Como la bruto? ganancia 500. que tengo bruto, Ya es 500. juntando, claro. And listening to his story, kind of like the harsh life of like the Chileans, let's say, because a lot of Chileans have like 2-3 jobs because life in Chile is really expensive. Kind of like almost like European price. Here, the minimum salary is only like $500, let's say. Basically, this is like the life of Chileans in the day by day. Like they work even in the Saturday and maybe like Sunday. Oh, ¿qué es eso? Ese es cereza chocolate. Ah. Ahí me graban. Son como mentas. ¿Sí? ¿Por qué? Para el video, No se ¿está bien? preocupe, ¿Ah? ¿No voy a subir a Facebook nomás? Vamos a salir en Instagram. En Instagram. Así que siempre tratamos de ayudar a alguien. Claro. ¿Entiendes? Esto es como súper, como te digo acá, súper humano, ¿cachai? Porque como te digo, esto es como la parte humilde. Te invito a probar esto, se llaman cubos. Cubos. Es como sí, súper clásico de Chile acá, sobre todo en la parte Buena. sur de Santiago. ¿Y qué sabor tiene? Chocolate, maracuyá, frutilla con leche, coco con leche, plátano con leche, mango. Plátano con leche, porfa. Estos son los cubos. Los cubos. Esto es típico de acá de Santiago. Sí. Es igualito como mi país. También ¿Sí? existe. ¿Igual? Sí. ¿Y cómo le llaman allá? Es lilín. Es lilim. Es significa como hielo. Hielo. Lilín, que es como una vela.
Y también cuando comemos es como poco a poco va a derretir. Sí, po. Eso, es como una vela. Ah, Eso se por lo eso llamamos. se le llama vela, vela de hielo. Eso, vela de hielo, porque lo coméis como poco a Sí, poco sí, va a sí, derretir. sí, se entiende. Buena, mira. Joyita italiana de Luca. Pero mira, es más gigante que mi país. No, mi país es como la mitad. ¿Y cuánto cuesta Prox? 300 pesos. 300 pesos. Rico. Plata italiana nacional, nada bañado. Consulte sin compromiso. Eso. Hello, my friend. How are you? I'm good and you? I'm fine. Where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Do you like Feria de Santiago de Chile? I like it. Where are you from? I am from Chile. 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 Santiago de Chile. What's your name? My name is Héctor. Héctor. Is this documental? Documental. ¿Para quién? ¿Por dónde? For YouTube. Por YouTube. He is Héctor from Santiago. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Buena. Una berreta. ¿Qué? ¿Vos dijiste hablativo? ¿Viste? Agora, se você, eu posso falar português pra você, menino. Eu falo português também, cara. Você fala português? Claro, menino. Ah, você é brasileiro? Eu sou, mano. Que porra é essa, Ué, que irmão? porra! Falou, tamo junto. Falou, É tamo junto. nóis. É Sim, nóis. Até tamo junto, até mais. And now, I'm off to meet the Club Social Documentalistas from Santiago de Chile, who will guide me through the most dangerous neighborhood in Chile, La Pintana. But first, we'll make a stop at the Indigenous Mapuche Center to learn more about the cultural ties and Chile original languages. So now we're already in the center of Indigenous of Mapuche, here in Santiago, Chile. El Camilo me dijo que cuando llegamos acá va a sentir como en el sur de Chile. ¿Y es verdad? Sí. Ah, aquí Entonces, está. Claro, acá son dos viviendas mapuches, se Ruca. llaman ruca. Ruca. Y bueno, las ocupamos acá para distintas actividades. Hola. Hola, buenas. Mari, Compuche. Inche, Sony Pingen. Inche, Indonesia, Wariau, Meu. ¡Aprobado! Este es el aplauso mapuche. Lo aplaudimos con la mano, pero este en fuerza. Con el idioma mapudungun, ¿cómo aprendió usted? Bueno, nuestro idioma es oral, no se puede aprender en un libro. Se pasa de generación en generación. Okay. Ya nuestros padres, en este caso nuestras madres, son las encargadas de enseñarnos a nosotros nuestra cultura. Y a través de la oralidad es como nosotros aprendemos. Si alguien quiere aprender mapudungun, ¿cómo? Bueno, para aprender el mapudungun, primero uno tiene que tener las ganas, ¿cierto? Sí. Tiene que tener una convicción de que es un idioma muy hermoso. Para aprender el mapudungun se tiene que acercar generalmente a las personas mayores de nuestra cultura, que son las personas que tienen ese conocimiento. Se puede acercar también a los distintos lugares, organizaciones que practican la lengua o que la revitalizan. Y lo mejor siempre es tratar de aprender con una persona hablante. Huenul es pájaro que vuela. Pájaro que vuela. Sí. Por ejemplo, rayén, Rayen. flor silvestre. Rayen. Calfuray, Calfuray. flor azul. Por ejemplo. Entonces siempre algo siempre con es con la naturaleza. Los nombres son de la naturaleza. Antillanca. Antillanca. Antillanca es perla del sol. Perla del sol. Sí. Oh, suena muy lindo. Sí, todo tiene relación con los astros, con la naturaleza, con el mar, Claro. con el lugar de donde tú vives. Ok. Sí, O sea, como su nombre, Ingrid Angélica Painequeo, Painequeo Buenofil. ¿Y Painequeo significa? piedra celeste. Piedra celeste. Sí, porque allá en el mar se ven muchas piedras celestes. Ah, por eso. ¿Ya? Y luego, Y Buenofil Buenofil, el es serpiente. serpiente del cielo, porque allá, es donde es de la mamá, se ven muchas serpientes que en la noche vuelan. Son serpientes aladas, son sobrenaturales. ¿Y cómo se dice gracias en Se mapudungun? dice Shaltumay. Shaltumal. Shaltumal Ingrid. Shaltumay. Sí. Ah. Una de las cosas raras es de que aquí, de aquí en adelante, ¿Sí? son alrededor de unos 10 kilómetros solo de población.
¿Cachai? Wow. Está como... Es muy profundo. Claro, es profundo. Se diseñó esta marginalidad en su momento, se planeó. El gobierno la planeó de esa manera, ¿cachai? De turno. Así que, claro, y esta es una zona que es muy conocida por el tráfico. Las casas esquinas acá sufren un montón. Todas las casas que están en la esquina por lo general son las que más Ah, sufren. sí, hasta como está cerrado para comprar O sea, así. exacto. Eso mismo, ya la gente ni siquiera, por ejemplo, se fija mucho de eso. En los postes de luz, tú te puedes dar cuenta de que están marcados por los equipos, ¿cachai? Ah, ese es como zona de la U. Sí, po, esta es una zona de la U, ¿cachai? Ya. Ya, pero qué tan rígido, digamos, como si yo use ahora polera Colo Colo, que me va a pasar algo. Sí. ¿En serio? Puede que sí, sí. ¿Ah, sí? Sabes que depende de con quién te pilla, hermano. Mira, y todos estos pasajes Ah, sí. en la noche son demasiado peligrosos porque Claro, ya como no hay luz, no hay nada. no pueden entrar autos, Nada. nada, ¿cachai? Están peleando de la La Fufi. Oh, mira, ¡No llegó otro! Llega más. Llega más. Oh, la Fufi. Oh, ¿por qué? Derecha. Bueno, la pelea de perros es lo más común del barrio, hermano. Ah. Pero digamos, ¿qué hace el gobierno en ese sentido? Nada, porque que no le- le interesa la gente de estos barrios. El gobierno centraliza las operaciones de arreglos de calle y todo eso, generalmente en el centro, las comunas que tienen Más visibilidad. más visibilidad, más dinero. Ujú. Pero aquí nadie viene a turistear, hermano. Sí, pues nadie. ¿Cachai? Entonces el gobierno no lo veo muy interesado en invertir lugares donde la gente de afuera no ve. Pero igual se nota que la gente deja su coche afuera. O sea, sí, O sí, sea- porque, por ejemplo, aquí existe un concepto, hermano, que se llama el doméstico. Acá la gente que vive aquí mismo no se roban entre ellos. Ah, ya, es como Mira, el mi código. compadre Rino, calmado. ¡Buena, Rino! ¡Buena, compadre! ¿Cómo estáis, mi perri? Buena, mi loco, ¿cómo estás, hermano? Hola, estoy grabando. Un gusto. Cuídate, hermano. Cuídate, hermano. Llegamos a la casa de Mati. So this part of Chile looks kind of like Indonesia. It looks like more of a shortcut instead of a street. A lot of cars. A lot of people here using cars instead of motorbikes. Okay, so let's enter Mati's house. Permiso. Mano, voy a sacar una cosita. Hola, permiso. Hola. Ah, estoy grabando, ¿está bien, no? Sí. Ah, ya. Sí, me llamo Sony, un gusto, de Indonesia. Gracias, la. No la mostré, pero esta es la... Ah, tu plantita. ¿Tu La de plantita? ella, la de ella. Es de ella. Ah, No, si mi mamá es liberal. Mamá, ¿qué estas son tus...? ¿Estás linda? está linda. Oh, ¿en serio? Es mi primera vez porque en Indonesia esto es ilegal, pero ilegal. Cuando tú fumáis, solamente fumáis, 20 años cárcel. Al tiro. Nosotros estaríamos todos en caña. Sí, bo. Wow, this is my first time. It smells. It's not really that strong. I mean, you can smell the marijuana. No te puedo creer, 20 años. 20 años. Y esto, penal de muerte, man. Por suerte está en Chile. No me vaya a grabar los calzones. Ah, ya, perdón. Huele la ¿Cómo se llama? lavanda. Oh, mira. Está rico. Sí, eso es medicina. Esto se hace aceite, se hace el ungüento, se hace de todo. Yeah. This reminds me of the kampung in Indonesia. It looks like this. Wow. And this car, I mean, it's an amazing car. I don't think people who live like kampung in Indonesia, they could buy that. But still in Chile, it's a good one. Wow. Se regalan perritos.
So Chile is a very pet-friendly country, so they really help any animals. The dogs, they really love dogs. Y este es un amigo de nosotros, Ajá. Branquito, un mural que le hicieron a él, su familia y sus amigos. Y claro, pues él llevaba una vida distinta, así como delictual, como lo quiere ver una cierta parte de la sociedad, pero para nosotros era nuestro amigo y siempre fue bueno, hermano. Este fue considerado uno de los murales más peligrosos de Chile, hermano. Un saludo a Gino, a su familia, a los Pincheiras. Un gran saludo a mi hermano Branco que está en el cielo, hermano. Hace 2 días mataron a 2 personas en la misma parte donde grabamos. Y eso estábamos hablando con Matías, que la verdad tuvimos harta suerte ese día porque estuvo súper tranquilo, súper familiar, había harta gente en las calles. Pero hace 2 días mataron ahí a unos muchachos que estaban en unos conflictos de intereses. Así que tuvimos harta suerte, Sony. Even on the mini market, they have the casino. Ya Mati, cuenta, ¿en dónde estamos ahora? ¿Qué lugar es esto? Esto es la vía del observatorio, esto acá en La Pintana. Esto es un lugar igual complicado para mí porque uno venía aquí a jugar, está al lado del potrero, o sea, al lado de la población, y uno venía aquí a jugar cuando era chico, que aquí hay mucha drogadicción. Acá es donde las personas drogadictas de las poblaciones vienen a vivir. Porque dijiste cuando eras chico, entonces esto se volvió así, ¿como hace cuánto tiempo? No, siempre ha sido así. Ah, siempre. Es que aquí la agua se mezcla, ¿cachai? ¿No? Donde el niño juega también hay personas que consumen, ¿cachai? Así que todo ocurre en un mismo lugar, ¿cachai? Chuta. To be honest, it's quite sad because if you look at it, it's beautiful. I mean, you can see that hill, it looks beautiful. And at that part, you can see the Cordillera. And also Mati said that in this place, in radius 8 kilometers, there's nothing. I mean, there's no police, there's no carabineros. I don't think there's hospital. ¿Qué es eso? Con eso se fuma pasta, hermano. Eso es la pasta base. So that's the pasta base. Ya. Mati, ¿puedes explicar un poco, un rapidito, qué es pasta base? Es una droga que es muy parecida al crack, quizás, la cocaína, y bueno, un efecto como de subidón en las personas, pero al tiro dejan de tener como foco en su vida y se vuelven adictos como zombies, que le dicen. Así que... Como hay en Estados Unidos, como ese... Sí, pero es distinto, quizás un poco más leve, es una condición distinta, porque todo depende de la composición química de la droga, pero... Oye, hermano, y después de todo este tiempo que ha pasado y que tú has estado mejor, ¿tú crees que algún día existe la posibilidad de que tú puedas salir? Cambiar, mire, a pesar que esto es muy fuerte para todos, donde esté va a haber droga, donde caminé va a haber, es muy fuerte para distintas personas. Yo he visto lolas, pues, chiquillas, consumiendo, pero mucho gusto y pucha, que salgan todos adelante y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, hermanito, muchas gracias, que no me quedaba tiempo. Permiso. Adelante, padre, nomás por rey. Porque está sin poder. Hermano. Tenéis de todo. Estamos de lío. Oye, y tú eres de la U, ¿cierto, hermano mío? Mira, no tan fanático, pero sinceramente los partidos me dan no pescados. Ni la selección, Ni nada. Nada del partido. Nada. Me gustan así las camisetas porque las coleccionaba. Es que la última cuando yo estaba aquí, yo tenía colecciones de gorro y colecciones de camisetas que me habían regalado los mismos personajes.
Yo lo había visto en la tele, pues, weón, en los documentales y todo. Claro, y harta gente ha pasado, bueno, tijereta, ¿cómo estáis? Bien, pues. Ahí estamos, famoso gracias a ahora, Dios. Pero, Bacán, ¿cachai? Y eso es bueno porque a uno la enseñanza que, bueno, cuando ya tocó fondo, hermano, es que tienen que tener la realidad. Sí, ¿Cachai? Yo, sinceramente, yo soy adicto, pero yo no soy como yo. Y yo tengo control. bacán, hermanito. Un gusto Chao, mi conocerte, rey. hermano mío. Me llamo Tijereta, y bienvenido a mi hogar y bendecido por mi chiquillo. Chao. mi rey, todo. Que le vaya bien. Viaje. Buen fin de semana. Chao, gracias. ¿Cuántos años tenés? Tengo 17 años. 17 años. Ok, ¿tú vives en? Chile, en La Pinta. De lo que yo veo, tú tienes un estilo de vida muy sano. Aquí la gente en Pintana, o sea, ahí ya como toma, fuma, todo. Y en tu caso, ni siquiera tomas o Coca-Cola. No. ¿Y por qué? Decidí dejar de hacerlo primero por cuidar mi salud, porque sé muy bien que la Coca-Cola, la Fanta, la bebida, tienen mucha azúcar. Ok. ¿Y con tus amigos? Cuando salen de la escuela, o salen a fumar, o se fuman un cigarro o una de esas cuestiones de droga, de marihuana. Y digamos como no te hacen bullying por, ay, como no fuman, no fome este hombre. No, pero no, por eso me dicen que soy como que me dicen, que infame. ¿Y luego qué respondiste? Yo le he dicho que lo hago por mi salud, porque yo sé que si yo llego en el caso tomar cigarrillo, alcohol o droga de la marihuana, puedo quedar adicto a eso. No quiero quedar como mi papá que fumó y se volvió adicto a la droga. Yo no quiero hacer eso. No quiero vivir y volverme adicto. Y yo sé las consecuencias que tiene. Lo mismo hablo de las otras marihuanas como las pastillas, los hongos y las drogas que menciono. ¿Y tú, cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser de grande? Siempre quise ser programador, diseñador gráfico. Siempre, desde pequeño me ha gustado la tecnología. Me encanta la tecnología. Tienes esa mentalidad, es como eso lo que te diferencia con los otros. Sí. Es verdad. Me siento afortunado de haber nacido en un lugar tan peligroso donde todos son drogadictos o flight de cultura que se creen mejor que los otros y fuman drogas, se bajan los pantalones o cuando toman mucho alcohol, se creen lo mejor de lo mejor, pero en realidad son tontos. Yo soy mejor que ellos. Todo bien. Yo y afortunado de algo tan peligroso donde hay tantas personas que son drogadictos y fuman y yo soy el único que de alguna manera se crió bien y sabe las consecuencias y sabe que es mejor no hacer esas cosas. Una palabra para la gente que está haciendo eso. Saben, chiquillos, si ustedes quieren cuidar su salud y quieren mejorar su estilo de vida, no fumen, no se droguen porque tienen muchas consecuencias. Puedes terminar mal, drogado, adicto, tener mala salud. Para tu futuro también tienes que pensar mucho en tu futuro. ¿Cómo te quieres ver? Alguien saludable, más sano, poderte mover bien y caminar y no andar como un viejo de 50 años. Oh, ya me duele la cadera, la espalda, no. Tienes que cuidar mucho tu salud, dejar de beber, tomar droga y enfócate en ti mismo. Bueno, así es. De Chile. De las pintadas, bueno, vamos, hermano.